Bienvenidos a Enigmas Espectrales. Yo soy Facu y hoy les traemos un caso que ha dado mucho que hablar. Ah, El caso de Doris Bieder. sí, un En caso. Estados Unidos le dicen la entidad inquietante. Un caso que sin duda ha fascinado y perturbado a muchos. Exacto. Doris Bieder era una madre soltera que en 1974 en Culver City, California, reportó fenómenos paranormales en su casa. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa casa? ¿Fue víctima de un incubo, como se dijo al principio, o hay otra explicación? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Para desentrañar ese misterio, tenemos varias fuentes. Tenemos los testimonios de los investigadores, el análisis de las pocas pruebas que se pudieron obtener Ajá. y, por supuesto, el relato de la propia Doris. Lo interesante de este caso es que Doris no describió un solo tipo de fenómeno. Pero, Habló de apariciones, figuras luminosas y transparentes, eventos tipo poltergeist, o sea, objetos moviéndose solos. ¿qué es exactamente un poltergeist? Un poltergeist. Para quienes no estén familiarizados con el término. Claro, palabra que viene del alemán significa fantasma ruidoso. Ajá. Se asocia a fenómenos como movimientos de objetos, ruidos inexplicables, golpes en las paredes. Ok. Se lo suele describir como una manifestación de energía que causa disturbios, a veces violentos, en un lugar específico. Entiendo. Entonces, ¿cómo llega este caso a manos de los investigadores? Bueno, Doris, desesperada por estas experiencias, contactó a dos parapsicólogos, Gary Gaynor y Betty Cuff. Mm. Ellos trabajaban en el laboratorio de parapsicología de la UCLA. Es decir, no eran aficionados. Tenían un respaldo institucional importante. Es lo que hace un parapsicólogo, exactamente. Un parapsicólogo estudia fenómenos que no tienen una explicación científica convencional. Utilizan diferentes métodos para investigar desde la observación y la entrevista hasta el uso de instrumentos para medir cambios en el ambiente, como la temperatura o los campos electromagnéticos. Interesante. En este caso, ¿cuál fue la primera impresión de Gaynor y Taft al escuchar a Doris? La teoría que más les llamó la atención y que sin duda despertó el interés del público fue la posible presencia de un incubo. Un incubo. ¿Qué es eso? Un incubo, según las leyendas y el folclore, es un demonio masculino que busca tener relaciones sexuales con mujeres mientras duermen. Es una figura que se ha asociado a experiencias de parálisis del sueño y a sensaciones de opresión o abuso durante la noche. Claro. Por supuesto, es una explicación que se mueve en el terreno de lo sobrenatural. Entiendo. Más allá de las teorías, ¿qué fue lo que observaron Gaynor y Taft durante su investigación? ¿Qué pruebas pudieron obtener? Durante 10 semanas estuvieron yendo a la casa de Doris documentando los fenómenos que ella reportaba. Ajá. Observaron actividad tipo poltergeist, objetos que se caían de los estantes sin motivo aparente, luces extrañas, malos olores y zonas frías en la casa. Como si hubiera una presencia fría que alteraba el ambiente. Exactamente. Pero un detalle curioso que notaron fue que a medida que avanzaba la investigación, los fenómenos parecían disminuir en intensidad. ¿Será que la presencia se sentía intimidada por la investigación? O quizás, como dirían los escépticos, todo era un montaje de Doris y la presencia de los investigadores le arruinaba el show. Es una posibilidad, aunque en el mundo de lo paranormal, como te imaginarás, nunca se puede estar completamente seguro. Además de Gaynor y Taft, también participó en la investigación una medium conocida de Doris. Una medium. Esto se pone cada vez más interesante. Sí. ¿Y qué tipo de pruebas pudieron obtener aparte de sus testimonios? La única evidencia objetiva que se obtuvo fueron unas fotografías de supuestas luces fantasmales. Las famosas fotos de la entidad. Esas fotos borrosas que muestran como destellos de luz. Exacto. Se tomaron con una Polaroid SX70 y una cámara de 35 milímetros en base. Ok. Lo curioso es que no son las típicas fotos de fantasmas que uno podría imaginar. Claro. Son más bien bandas de luz estática, líneas brillantes y regulares, áreas sobreexpuestas. ¿Y qué dijeron los expertos sobre estas fotos? Confirmaban la presencia de la entidad. Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco. Algunos expertos más escépticos señalaron que esas fotos podrían ser producto de errores comunes, cosas que pasan a veces cuando uno saca fotos como objetos cerca del lente, un movimiento accidental del dial de exposición. O sea que las fotos no son tan convincentes como parecen a simple vista. Exactamente. También se cuestionó si las áreas claras de las fotos coincidían con el supuesto movimiento de la luz. Había inconsistencias. Entonces, ¿cuál fue la conclusión final de Gaynor y Taft? Resolvieron el misterio de la entidad. Si bien no pudieron comprobar la violación espectral ni la presencia de un demonio como tal, Gaynor y Taft mantuvieron su postura. Algo paranormal estaba sucediendo en la casa de Doris. Simplemente no pudieron explicarlo. Un misterio sin resolver. Sí. Pero si no era un demonio, Claro.
¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otras explicaciones se han dado para este caso? Décadas después, Benjamin Radford, un investigador conocido por su escepticismo, revisó el caso. Él planteó que la explicación probablemente se encuentra en una combinación de factores. Por un lado, Doris y su familia estaban pasando por momentos difíciles. Era una madre soltera con 4 hijos, con problemas económicos, viviendo en una casa que ocupaban de forma ilegal y que estaba en muy mal estado. Claro, esa situación de estrés e inestabilidad puede influir en cómo uno percibe la realidad. Exactamente. Radford también señaló que las técnicas de investigación de esa época quizás no eran tan rigurosas como las que se usan en la actualidad. Claro. Y por último mencionó el sesgo de confirmación, esa tendencia que tenemos a buscar e interpretar la información de manera que confirme nuestras creencias. Es decir, si los investigadores ya iban con la idea de un incubo en mente, es posible que hayan interpretado cualquier cosa extraña como una prueba de su existencia. Exactamente. Pero si no era un demonio y si descartamos la posibilidad de un fraude por parte de Doris, entonces, ¿alguna otra explicación posible? Algunos expertos han sugerido que las experiencias de Doris podrían ser producto de alucinaciones, disociación o incluso de un trastorno de estrés postraumático, considerando su historial de abuso y violencia. Es decir, que lo que Doris percibía como ataques de una entidad maligna, en realidad, podrían haber sido manifestaciones de su propio trauma psicológico. Es una posibilidad, aunque por supuesto es difícil llegar a una conclusión definitiva sin un análisis más profundo. Claro. Lo cierto es que el caso de Doris Bieder nos plantea la pregunta: ¿cómo podemos diferenciar entre una experiencia paranormal genuina y una que tiene su origen en la mente? Es un debate complejo que nos lleva a explorar los límites de la ciencia y la psicología y lo desconocido. Es un caso complejo con muchas aristas. Por un lado, tenemos los testimonios de Doris y los investigadores que nos hablan de eventos inexplicables. Por otro lado, tenemos las explicaciones más racionales que apuntan a posibles errores metodológicos, la posibilidad de un fraude o incluso trastornos psicológicos. ¿Y qué fue de la vida de Doris después de todo esto? Después de la investigación, Doris se mudó a Texas con sus hijos. Según ella, los ataques disminuyeron en frecuencia e intensidad, aunque afirmaba que la entidad la atacó esporádicamente hasta su muerte en 1999. Es decir, para Doris, la pesadilla nunca terminó realmente. Es una historia realmente perturbadora. Y lo que la hace aún más fascinante es que no tenemos una respuesta definitiva. Fue víctima de un demonio, como se popularizó en el libro y la película El Ente, basados en su caso. O hay una explicación más racional, más humana. En la segunda parte de nuestro Deep Dive vamos a analizar más en profundidad las críticas a la investigación, las posibles explicaciones psicológicas del caso y el impacto cultural que ha tenido la historia de Doris Bieder. Retomemos el caso de Doris Bieder, como mencionamos antes. Hubo muchas críticas a la investigación de Gaynor y Taft. Claro, porque su afiliación a una universidad prestigiosa no garantiza que su trabajo sea impecable. ¿Cuáles fueron las principales críticas que recibieron? Uno de los puntos más criticados fue la falta de rigor científico al momento de recolectar pruebas. Se argumentó que no se tomaron las precauciones necesarias para descartar explicaciones más convencionales antes de concluir que se trataba de un fenómeno paranormal. Por ejemplo. Bueno, muchos se preguntaron si realmente se exploró la posibilidad de que Doris estuviera manipulando los eventos para llamar la atención. Es cierto, mencionamos que Doris era madre soltera con 4 hijos, con problemas económicos, viviendo en una casa ocupada ilegalmente y en malas condiciones. Eso sin duda genera mucho estrés y presión. Se investigó si alguno de los hijos de Doris podría estar involucrado en la manipulación de los eventos. Esa es una pregunta interesante. Según las fuentes que tenemos, no hay indicios de que los hijos de Doris estuvieran involucrados en algún tipo de engaño. Sin embargo, es un factor que quizás merecía una investigación más profunda. También se cuestionó la validez de las famosas fotos. Claro, las fotos de la supuesta identidad. No se las consideraba una prueba irrefutable. Las fotos, como dijimos, fueron analizadas por expertos en fotografía y se determinó que esas luces extrañas que aparecen podrían ser producto de errores técnicos o incluso de manipulación. O sea que ni siquiera las fotos son una prueba contundente de lo paranormal. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante: el sesgo de confirmación. ¿Hasta qué punto la creencia de los investigadores en la existencia de la entidad influyó en su interpretación de los eventos? Ignoraron posibles explicaciones más racionales porque ya estaban convencidos de lo que estaban buscando. Es una pregunta que siempre hay que hacerse en cualquier investigación, no solo en lo paranormal. Si uno ya tiene una idea preconcebida, es fácil que interprete la información de manera que la confirme. Totalmente. Y esto es especialmente importante en el campo de lo paranormal, donde las pruebas suelen ser ambiguas y abiertas a múltiples interpretaciones. Hablando de interpretaciones, más allá de las críticas a la investigación y la posibilidad de un fraude, también se han planteado explicaciones psicológicas para lo que le pasó a Doris.
¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? Algunos expertos han sugerido que las experiencias de Doris podrían haber sido alucinaciones, disociación o incluso síntomas de un trastorno de estrés postraumático, considerando su historial de abuso. Es decir, que lo que Doris percibía como ataques de una entidad maligna podrían haber sido en realidad manifestaciones de su propio trauma psicológico. Es una teoría interesante, aunque también es difícil de probar. Sí, es muy complejo. Para poder evaluar esa teoría, habría que tener acceso a la historia clínica de Doris, a evaluaciones psicológicas, y eso es información que no está disponible en las fuentes que tenemos. Ya veo. Lo que sí sabemos es que Doris tenía un historial de abuso y que estaba pasando por una situación familiar y económica muy difícil. Esos factores sin duda pueden afectar la salud mental y la percepción de la realidad. Claro, el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, todo eso puede generar experiencias inusuales, incluso alucinaciones. ¿Hay algún caso documentado que vincule el estrés postraumático con experiencias paranormales? Hay algunos estudios que exploran la relación entre el trauma psicológico y las experiencias que se interpretan como paranormales. Se ha observado que personas que han sufrido abusos o eventos traumáticos pueden ser más propensas a tener experiencias de este tipo. Es como si la mente abrumada por el trauma buscara una explicación externa sobrenatural para lo que está sintiendo. Exactamente. Es una forma de intentar dar sentido a lo que de otro modo sería insoportable. Por supuesto, esto no significa que todas las experiencias paranormales tengan una explicación psicológica. Lo que sí nos muestra es que la mente humana es mucho más compleja de lo que imaginamos y que a veces las fronteras entre lo real y lo imaginario, entre lo psicológico y lo paranormal se vuelven borrosas. Es fascinante y aterrador a la vez. Imagínate lo que debe ser sentir que estás siendo atacado por una fuerza invisible sin saber si es real o si es tu propia mente, jugándote en una mala pasada. Y volviendo al caso de Doris Biddle, ¿hay alguna otra teoría que intente explicar lo sucedido? Algunos investigadores han propuesto que lo que experimentó Doris podría estar relacionado con fenómenos geofísicos. Se ha observado que ciertos lugares emiten campos electromagnéticos o infrasonidos que pueden afectar al cerebro humano, provocando alucinaciones, sensaciones de miedo o incluso visiones. Es decir, que la casa en sí misma podría haber estado generando las experiencias que Doris atribuía a la entidad. Se hicieron mediciones de campos electromagnéticos o infrasonidos en la casa de Doris. Según las fuentes que tenemos, no hay registros de que se hayan realizado este tipo de mediciones durante la investigación original. Sin embargo, es una teoría que se ha planteado en otros casos de fenómenos paranormales. Es interesante pensar que quizás la explicación para lo que Doris vivió no se encuentra en el mundo de lo sobrenatural, sino en la física, en las fuerzas invisibles que nos rodean y que aún no comprendemos del todo. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre la realidad? ¿Qué es lo que consideramos posible o imposible? El caso de Doris Bitter nos muestra que hay mucho que todavía desconocemos, que hay misterios que quizás nunca podamos resolver. Es una lección de humildad sin duda. Nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos seguimos siendo vulnerables a lo desconocido, a lo que no podemos explicar o controlar. Y hablando de lo desconocido, ¿qué podemos decir sobre el impacto cultural del caso Doris Bitter? ¿Cómo ha influido esta historia en la percepción de lo paranormal? El caso de Doris Bitter, como mencionamos antes, inspiró el libro The Entity de Frank de Felita y la película Ente de Sidney J. Furie. Tanto el libro como la película popularizaron la historia de la entidad que ataca sexualmente a sus víctimas, una imagen que se ha quedado grabada en el imaginario colectivo. Es una imagen muy poderosa, muy perturbadora. Pero como hemos visto, no hay pruebas concluyentes de que la entidad haya existido realmente. ¿Cómo ha influido esta narrativa en la investigación de lo paranormal? ¿Ha generado un sesgo en la forma en que se abordan este tipo de casos? Es una pregunta importante. Sin duda la historia de Doris Bitter ha contribuido a reforzar la idea de que lo paranormal está asociado al peligro o a la amenaza. Esto puede generar un sesgo en las investigaciones, llevando a los investigadores a buscar pruebas que confirmen esa idea preconcebida, ignorando otras posibilidades. Es como si la historia de Doris Bitter se hubiera convertido en un filtro a través del cual miramos lo paranormal. Y eso puede ser peligroso porque nos puede llevar a malinterpretar las experiencias, a ver demonios donde no los hay. Exacto. Es fundamental mantener una mente abierta, pero también crítica al momento de investigar lo paranormal. No podemos dejarnos llevar por las historias sensacionalistas, por las imágenes impactantes. Tenemos que analizar las pruebas con rigor, considerar todas las posibilidades, y no descartar ninguna hipótesis sin una evaluación exhaustiva. Es un desafío, sin duda, pero es un desafío que vale la pena asumir si queremos comprender mejor lo paranormal y su impacto en nuestras vidas. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro deep dive en este caso, creo que más allá de si creemos o no en lo paranormal, el caso Doris Bitter nos deja algunas reflexiones. Sí, totalmente. Bastante valiosas.
Una de las lecciones más importantes creo que es la necesidad de abordar estos fenómenos con una mente abierta, Sí, pero que- a la vez crítica. Claro, no dejarnos llevar por la primera explicación que nos parezca convincente, ya sea paranormal o racional, sino analizar las evidencias con cuidado, Exactamente. considerar todas las posibilidades. Es fundamental ser rigurosos al momento de analizar la información, no descartar ninguna hipótesis sin una evaluación exhaustiva y sobre todo ser conscientes de nuestros propios sesgos. Algo que quizás no se hizo con la rigurosidad necesaria en la investigación inicial del caso Doris Bither. Es posible, recordemos que la parapsicología es una disciplina relativamente nueva Claro. y que ha estado rodeada de controversia desde sus inicios. Y hablando de controversia, no podemos ignorar el impacto que el caso de Doris Bither ha tenido en la cultura popular. Sin duda, el libro de De Felita y la película El Ente no solo popularizaron el caso, sino que también contribuyeron a crear una imagen bastante aterradora de la entidad, un demonio que viola a sus víctimas. Una imagen que, como hemos visto, no está necesariamente respaldada por las evidencias. Y esto nos lleva a otra lección importante. Sí, la necesidad de ser cautelosos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como lo paranormal. No todo lo que leemos o vemos en películas y documentales refleja la realidad. Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por sensacionalismo. A veces el deseo de contar una buena historia puede distorsionar los hechos. Totalmente de acuerdo. En el caso de Doris Bither, la narrativa del incubo, la violación espectral, capturó la imaginación del público y se convirtió en la versión más popular de la historia, a pesar de que los propios investigadores no pudieron confirmarla. Y eso nos habla del poder de las historias, de cómo una narrativa bien construida puede influir en nuestra percepción de la realidad, incluso si no está completamente basada en hechos. Exacto. Y también nos muestra cómo el miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, puede dar lugar a historias que se transmiten de generación en generación, alimentando mitos y leyendas. El caso Doris Bither es un ejemplo perfecto de esto. Un caso que sigue generando preguntas, que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y que nos recuerda que a veces la verdad puede ser más escurridiza de lo que pensamos. En última instancia, creo que el legado de Doris Bither, más allá de las controversias y las explicaciones, radica en su capacidad para desafiar nuestras creencias, para hacernos cuestionar lo que damos por sentado y para mantener viva nuestra fascinación por lo misterioso y lo inexplicable. Y con esta reflexión, damos por concluido nuestro deep dive en el caso Doris Bither, la entidad inquietante. Esperamos que este viaje a través de lo paranormal les haya resultado tan intrigante como a nosotros. No se olviden de suscribirse al canal, darle like si les gustó el video, y dejar en los comentarios si ya conocían el caso o qué otro caso les gustaría que desarrolláramos. Hasta la próxima.